Bueno, volvemos al 1 de mayo. José Carlos Zaragoza, que por cierto es el director de la televisión cubana y un gran amigo. Ya no saben qué decir y apelan a la tontería, que si los tenis, que si el reloj. Bueno, él está haciendo referencia a que han sacado unas fotos del presidente cubano y de su esposa, y entonces están sacando fotos de cuánto valían las zapatillas deportivas Ay, o los espejuelos, las gafas, ya te que digo, están, en todo caso, la idiotez, es la idiotez, y aparte bueno, qué que cosa puede ser, increíble. Vaya. creo que hay muchas imitaciones en el mundo como para decir que el presidente cubano tiene unas zapatillas, no sé si de 1.000 euros o algo decía. O sea, una estupidez y una mentira y una fake absoluta. Bueno, pues ya no saben qué decir y apelan a la tontería, que si los tenis, que si el reloj están descolocados, acepten nuestros millones de personas que salieron el 1 de mayo y reconozcan su derrota. Aníbal Garzón dice, antes de la invasión militar hay una guerra cognitiva. Los medios del imperio buscan ganarse la opinión mediática para legitimar invadir a un país al ser visto como el agresor. Cuba no desafía, Cuba se defiende, porque hace referencia a un titular de The New York Times, qué vergüenza de New York Times, que es el siguiente: el gobierno de Cuba desafía a Estados Unidos Ay, mi en madre. las celebraciones del 1 de mayo. Pero eso, pero no. Desafía. Y el Pero, gobierno de ¿quién fue que puso eso? The New York No, Times. Sí, 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 el sí. prestigioso. Sí, el prestigioso de New York Times, que es una de cal, otra de arena Qué cosa. y muchas Sé que de... Cuba desafiándote. No, 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 no. Ya es demasiado. Gerardo Hernández Nordelo nos dice, ellos se encargan de que el mundo entienda. Cubano en España denuncia a su padre por celebrar el 1 de mayo y vivir de las remesas. Esto es una de las noticias que sale en uno de estos medios requetegusanos. Y dice Gerardo, esta es la clara muestra de la calidad humana de nuestros enemigos de la revolución. Como el tonto gusano que vive fuera no le gusta que su familia vaya el 1 de mayo, le amenaza, denuncia e incluso dice que vive de las remesas y, bueno, la amenaza con no enviarle remesas, ¿no? Así funciona. Qué degeneración, qué gente más vil, más apegada al imperialismo y lejos del pueblo, ¿no? Del pueblo que supuestamente Era el suyo. no, Sí. era el suyo. Cubanet, si te preparas para desfilar, hazlo también para vivir a oscuras. Esto es un titular de Cubanet, un medio, bueno, hay que decir, es un medio que está pagado por el gobierno de Estados Unidos, pero es de temática cubana. O sea, es decir, cuando alguien pone la palabra Cuba en un buscador, le sale Cubanet, entre otros medios, ¿no? Porque además ponen mucho dinero para eso, para estar en las primeras filas, aunque luego no lo vea mucha gente, ¿no? Bueno, pues así es como nos han acercado al 1 de mayo, una fiesta de los trabajadores y las trabajadoras que ha sido multitudinario, que ha sido combativo, incluso en un momento muy especial, muy peligroso, donde indudablemente hay mucha gente que puede tener miedo, donde hay se están distribuyendo, la propia Defensa Civil de Cuba está distribuyendo folletos más bien a través de las redes sociales ante un posible ataque. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Porque hay una gran cultura de la defensa civil en Cuba para temas de huracanes, etcétera, pero también ha estado siempre en la hipótesis social de que pueda haber un ataque del gobierno de Estados Unidos, como estuvo a punto o se pensaba que podía llegar a ser una realidad cuando Ronald Reagan. Ahí se construyeron los túneles de la defensa, etc. Bueno, pues ahora la defensa civil está alertando a la población y está diciendo qué es lo que tiene que hacer en caso de que haya un aviso de ataque, ¿no? Es decir, irse a los refugios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿tú cómo has vivido, Lázaro, las imágenes del 1 de mayo? ¿Qué es lo que te han contado por allá? No, es ilusionante y sobre todo da muchas energías positivas ver un pueblo resuelto a defender su patria,
un pueblo firme, un pueblo también alegre. La celebración del 1 de mayo, como se sabe, es una muestra del alma del pueblo cubano, de la alegría del pueblo cubano para con su revolución, por su revolución, y en este caso pues no podía ser menos, a pesar de las limitaciones existentes por este bloqueo energético de impuestos a las compañías, a los barcos que transporten petróleo a Cuba, pues a pesar de esa limitante, de cientos de miles de personas salieron a las calles. Como se comentó antes, se considera 5 millones de personas en todo el país que salieron a celebrar esta fiesta de los trabajadores y trabajadoras del 1 de mayo, que si uno compara con la que se hace en otros países, sobre todo en países del llamado primer mundo, en Europa, etcétera, pues queda muy lejos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver esa alegría, esa espontaneidad, y sobre todo que es un pueblo consciente de que los problemas que tiene el país y ellos y cada ciudadano y ciudadana tiene que ver directamente con la política criminal del imperialismo de los Estados Unidos. Eso lo sabe, a pesar de los esfuerzos de esta administración y de los medios o los oligopolios mediáticos al servicio del imperialismo, de hacer ver con los gusanos y los mercenarios que el pueblo de Cuba, entre comillas, que ese no es pueblo y no podrá ser pueblo nadie que pide una invasión para el país que le vio nacer. Entonces tratan de este grupito de miserables, pues hacerlo, inflarlo de tal manera que hacer creer a los tontos, a los idiotizados, que el pueblo quiere, entre comillas, repito, pues está contra este 1 de mayo, contra el desfile, porque mire, todas las críticas, todos los ataques, no, que si no hay petróleo para esto, pero si hay petróleo para esto otro, la mediocridad y la estupidez, pero campeando por su respeto. Y por cierto, 6.200.000 personas que han firmado en toda Cuba, de una población cercana a los 10 millones, mayores de edad, mayores de 16 años, que han firmado en favor de la soberanía y contra cualquier intento de invasión. 6.200.000 firmas registradas. No hay personas, incluso de todas las edades, de todo el que se pueda. Hasta 16, sí. Exactamente. 16. Y después hemos visto entrevistas en la calle, en plena calle, de periodistas, de personas que están en los medios, de comunicación, también con una posición coherente, equilibrada de lo que estaba ocurriendo en Cuba. Pues personas incluso de 70 y pico, 80 y tantos años, dicen, no, aquí no van a venir, aquí no vamos a defender nuestra patria. O sea, cuando creen los contrarrevolucionarios y los que sirven y le hacen creer a Estados Unidos, vamos a decir así, le hacen creer a Estados Unidos, no le hacen creer a Estados Unidos. Estados Unidos los utiliza para hacerle creer a su gente que es necesaria una intervención en Cuba. O sea, que ese es el juego político que está ahora en efervescencia, pudiéramos decir, sobre Cuba. Entonces, gente mayores, gente jóvenes y mayores diciendo, no, esto aquí no va a venir nadie a mandar, aquí mandamos nosotros, nadie va a venir y entonces dice, no, este tipo está loco, este tipo, se referido a Donald Trump, está loco. Y es verdad que no, es que parece que está loco. Y parece que no respeta. El que está loco no, es un ser que no tiene eso, ni empatía, ni civismo, ni tampoco una posición ni sentimientos humanos, nada, no hay nada. Y entonces desbocado, claro, utilizando estas gentusas, estos miserables, a estos que ríen, a esta persona incluso que ya desde ahora hay quien dice, esta Rosa María Payá, por ejemplo, directa a la presidencia de Cuba, ¿no? O sea, y uno dice, pero ¿de qué democracia están hablando? ¿Qué democracia? Ya diré que la próxima presidenta de Cuba. Es increíble que haya tanta maldad y tanta falta de humanidad en personas que supuestamente
deben ser ejemplo, y no estar bombardeando países independientes y soberanos, no estar asesinando niñas y niños, mujeres, hombres, ancianos, que puedan vivir más años y que se encuentre en medio de un bombardeo. ¿Por quién? Por alguien desalmado, por un criminal que cree que el mundo es suyo.